en el que vivía y justamente en el momento después de la muerte. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que su alma, su espíritu, ha salido de él. Sigue teniendo cabeza, brazos, piernas, pero ya no tienen vida. La vida es espiritual. Eh, la vida es la capacidad de disfrutar de este mundo y la disfrutamos no solo con el cuerpo, sino también gracias al alma, al espíritu, parte de nuestro ser, que desaparece justamente en el momento en que morimos. Como por ejemplo está escrito en Génesis capítulo 3, verso 19, ¿no? Donde dice, polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Este es un tema complejo debido a la enorme cantidad de información contradictoria que circula por el mundo y que no se ajusta realmente a la verdad. Unos dicen unas cosas, otros dicen otras diferentes, pero siempre tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la verdad? La verdad es que el mundo espiritual existe y nosotros somos parte del mismo. Aunque por ser espiritual ese mundo, nuestros sentidos no pueden percibirlo, debido a lo cual, pues como digo, muchos no lo creen y otros, aún creyéndolo, andan confundidos por la cantidad de falsas enseñanzas, falsa información que ha recibido, ¿no? Que le lleva, por supuesto, a conclusiones erróneas. Entre las muchas informaciones erróneas que circulan por las redes sociales, existe una que tiene que ver con un pasaje del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 12. En ese texto, Efesios 6, 12, Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, aquí se habla de todo un mundo espiritual formado por diferentes tipos de seres, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etc. En base a este pasaje, hay personas que quieren presentar el mundo espiritual como en una continua batalla y en una guerra oculta, pero real. El problema es que la presentan como si fuera una batalla entre el bien y el mal. Y eso no es correcto. Y les voy a explicar el por qué. El mundo espiritual no está en guerra con Dios. No es una lucha entre el bien y el mal. Esa falsa doctrina pone el mal al mismo nivel que el bien. Y hay grandes diferencias. No se puede poner a Satanás y los demonios al mismo nivel que a Dios. No es una lucha entre el bien y el mal, no lo es. No es una lucha entre Dios y Satanás o Satanás y Dios, no lo es. Eso es infundado, pero además no solamente no tiene fundamento bíblico, sino que contradice claramente las Sagradas Escrituras. Porque la palabra de Dios nos dice que hay un solo Dios verdadero. Un solo Dios. No hay nadie que se le parezca, no hay nadie igual a Él, no hay nadie tan poderoso como Él. Él es el único, Él es el creador, el único, el todopoderoso. Satanás, en cambio, es una simple criatura, una criatura de Dios, que se rebeló contra Dios y arrastró a parte de los seres, de los ángeles que servían a Dios, pero tanto Satanás como los demonios son simples criaturas. Imposible ponerlo al mismo nivel que a Dios. Lo primero que quiero aclarar es que ni Satanás ni los demonios luchan contra Dios. Jamás podrían luchar contra Dios. De ningún modo. En el momento en que intentara luchar contra Dios, serían aniquilados. La guerra espiritual, tal y como la vemos en la Biblia, jamás es entre Dios y sus criaturas. La guerra espiritual es entre criaturas de Dios contra otras criaturas de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Es entre ángeles y demonios, o entre demonios y seres humanos, pero nunca, nunca es entre Satanás y Dios. O Dios siempre, es importante tenerlo en cuenta, Dios siempre está libre de toda la lucha. Él no tiene iguales con los que poder luchar. Tener claro este punto es muy importante para no acabar confundidos o en el error en un tema, como digo, que nos interesa a todos. Es importante. Otro error habitual con respecto a este tema está relacionado con el tema anterior, es decir, me refiero a tratar de otorgarle al diablo y a sus demonios un poder mayor del que realmente tienen. Hay quienes le otorgan el mismo o casi el mismo poder que a Dios. Nada más lejos de la verdad. Ya dijimos que ellos no son dioses, son criaturas. Su poder, su autoridad, es un poder y una autoridad delegada, lo cual significa que hay alguien que está por encima de ellos, que les concedió una cierta autoridad y un cierto poder, pero que en ningún modo pueden ponerse a la altura o al nivel del Creador. Eso no quiere decir que podamos jugar con el mundo espiritual. De hecho, en las Sagradas Escrituras encontramos varios pasajes que nos advierten del peligro de jugar con las fuerzas ocultas. Por ejemplo, cuando Israel iba a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 en adelante, Dios le dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te es permitido esto, no te ha permitido esto, el Señor tu Dios. Aquí vemos cómo Dios advierte al pueblo de Israel de que no, a los hebreos, de que no se involucraran en temas de ocultismo, adivinación, brujería, espiritismo, etc. No obstante, la palabra de Dios nos muestra que Dios hizo a los seres espirituales y que los hizo libres y por tanto moralmente responsables. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron creados para servir a Dios, pero que pueden rebelarse contra Dios y no hacerlo. Aunque eso sí, tendrán que enfrentar después un posterior juicio que les condenará sin posibilidad de remisión, es decir, no, sin posibilidad de perdón. El ser humano también fue creado libre y moralmente responsable. Quiere decir que también nosotros tendremos que dar cuenta de las decisiones que tomamos delante de Dios. Seremos juzgados ante el tribunal divino. Pero, en cambio, hay una diferencia entre el ser humano y los seres espirituales. A los seres espirituales no tienen posibilidad de arrepentirse, no tienen posibilidad de perdón. Sin embargo, al ser humano, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, se nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón, confesarlos delante de Dios y vernos libres de nuestras culpas. Y por consiguiente, podemos restaurar nuestra relación con el Creador. Este es un tema muy profundo, pero no tenemos tiempo para hacer un estudio muy profundo. Por tanto, solamente les voy a dar algunas pinceladas, pero quiero que entiendan que es muy importante estudiar bien las Escrituras, porque es lo que nos da un amplio conocimiento
de los pobladores del mundo espiritual. Por cierto, en nuestra web tienen un libro con ese mismo título, Pobladores del Mundo Espiritual. Es un libro que escribí hace ya 25 años por lo menos, pero que lo puedes descargar gratuitamente de nuestra web en formato de PDF. En ese libro hago un estudio muy detenido, muy determinado del mundo espiritual y de los seres que lo pueblan. Y ahí vemos las diferencias que hay entre unos seres y otros, cómo están ordenados por jerarquía. Hay jerarquía entre ellos. Y no todos son iguales ni todos tienen el mismo nivel de poder o de autoridad. Hay mucho que aprender al respecto de este tema. Pero vamos a ir solamente a lo importante. ¿Cuál es el verdadero poder de Satanás y sus demonios? ¿Cuál es el verdadero poder que ellos tienen? Miren, el poder del enemigo es su capacidad para engendrar mentiras. El mismo Señor Jesús nos advirtió de esto en Juan capítulo 8, versículo 44, cuando dijo vosotros a los fariseos de su tiempo, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo se inventa, engendra mentira. Ese es su poder. El poder es como el poder de los embaucadores, el poder de aquellos que se dedican a estafar a la gente con sus mentiras. Si consigue engañar a alguien, si consigue convencerlo de una mentira, lo tendrá a su merced. Ese es el poder que el diablo tiene, el poder de la mentira. Les voy a poner un ejemplo. Si un demonio te convence de que ser violento, ser un borracho o un mujeriego es ser un auténtico macho, un auténtico hombre, bueno, pues te vas a convertir en eso justamente. Te va a llevar de la manita hasta el propio infierno, convencido de que haces lo que debes hacer, cuando no es verdad. Otro ejemplo. Si un demonio te convence, si un espíritu te convence de que es imposible, no puedes vencer una adicción, bueno, si te convence de esa mentira, te tendrá pillado durante toda tu vida. Durante tu corta vida. ¿Por qué digo corta? Porque por medio de la adicción te llevará a la misma muerte. Sin embargo, es una mentira. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 8, verso 36, que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que tienes por un lado un demonio que te dice que no podrás vencer tu adicción. Y por otro lado tienes la palabra de Dios que te dice que si crees en Cristo, serás libre, verdaderamente libre. La cuestión ahora es determinar a quién vas a creer. ¿Creerás a un demonio mentiroso, a espíritus engañadores, o creerás a Dios? Si crees a los demonios, bueno, pues vivirás engañado y morirás engañado. Si crees en Dios, experimentarás un cambio en tu vida y esa libertad a la que te lleve hará que tu vida no solamente cobre sentido aquí, sino que aun cuando tú cierres tus ojos delante, aquí en este mundo, los abrirá delante de Dios. Por tanto, quienes creen al diablo continuarán atados en sus vicios hasta su propia destrucción. Mientras que quienes creen a Dios acabarán liberados y transformados en nuevas criaturas. Como está escrito en 2 Corintios 5, 17, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el 18 sigue diciendo, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El diablo ha engañado a muchísima gente a lo largo de la historia, ¿verdad? Por medio
de las prácticas ocultistas, como por ejemplo, pues la cartomancia, ¿no? Que es la adivinación a través de las cartas o el tarot. Hay gente que dice, voy a ir a que me echen las cartas para saber lo que me depara el futuro. Es un engaño. Si quieres saber lo que te depara el futuro, pregúntale a Dios. Él sí lo sabe. La quiromancia, la hidromancia, la numerología, la necromancia. Bueno, hay tantas prácticas ocultistas, el espiritismo, la brujería, la hechicería, todo ese tipo de cosas. No es sino el intento de Satanás de imitar lo que Dios hace. Por ejemplo, la adivinación es la burda imitación de consultar la palabra de Dios. Así que hay muchas maneras en que Satanás engaña al mundo. Una de las mayores mentiras que Satanás ha hecho creer a mucha gente es que él no existe. Por eso la gente baja la guardia, no se preocupa, piensa que no pasa nada, ni nada va a pasar. Pero al fin acaban cayendo en las redes del enemigo. Dicho en palabras sencillas, el objetivo del diablo y de los demonios es convencerte de que hagas el mal, porque el mal te aleja de Dios y te convierte en una víctima fácil de sus ataques. Es como ese grupo de lobos que se acercan al rebaño y aíslan a una oveja del rebaño, la apartan, la llevan lejos del pastor para poder atacarla y comérsela, ¿no? Solo aquellas personas que practican el pecado pueden acabar endemoniadas. Esto es un asunto muy interesante. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo enseña que Satanás ha convencido a algunas personas para que vivan en rebeldía contra Dios. De manera que ya no aceptan las cosas como Dios las ha diseñado. Incluso, por ejemplo, el matrimonio y la familia ya no quieren que sea como Dios quiso que fuera. Ahora los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. Los hombres se acuestan con hombres, las mujeres se acuestan con mujeres. Y todo esto es parte del engaño de Satanás. La gente no se da cuenta de que un día tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Y que todos y cada uno de nosotros podemos vivir como queramos, pero que tarde o temprano tendremos que presentarnos ante el trono de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos librarnos del poder del enemigo? ¿Cómo podemos echar fuera demonios? Bueno, justamente haciendo frente a las mentiras del diablo con la palabra de la verdad, con la palabra de Dios. La verdad es luz y la luz hace que las tinieblas desaparezcan. Pero sobre todo teniendo a Cristo en la vida. No en la iglesia, sino en el corazón. Hay quienes tienen a Cristo en la iglesia y se reúnen con Cristo 1 hora a la semana. Pero el resto de sus días, a lo largo de la semana, no tiene a Cristo para nada en su alma. Y esto es un error terrible. Satanás no teme la religión. Satanás no teme la iglesia. No teme tampoco los objetos religiosos, como el mismo Satanás ha querido convencer al mundo, ¿no? Al diablo no le asusta una cruz de madera, ni el agua bendecida, ni una Biblia. Lo que le asusta de verdad al diablo es una persona que vive auténticamente su fe en Dios. Una persona que realmente se somete a Dios, que resiste la tentación. Contra ellos el diablo no puede absolutamente nada. Así está escrito en uno de los pasajes más sencillos, pero al mismo tiempo profundos de la Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 7. Este pasaje, este verso bíblico, es una simple frase, pero con esta frase resume todo lo que tienes que saber con respecto al mundo espiritual. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí tienes un manual de guerra espiritual.
Esto es todo lo que tienes que saber. La clave de la victoria ante cualquier espíritu o demonio está en que vivas en sujeción a la voluntad de Dios, a su palabra. De ese modo te proteges contra toda fuerza del mal y nada te puede dañar. Solo así, viviendo bajo la sombra de Dios, que es la única cobertura espiritual que realmente necesitas, podrás ser libre del poder del enemigo. Ahora bien, otro error que se ha propagado entre los grupos religiosos es que cualquiera tiene poder para meterse a echar fuera demonios, y eso no es verdad. Cualquiera no tiene ese poder. Si alguno se mete en una lucha de poder contra las fuerzas del mal sin la suficiente protección espiritual, puede salir bastante mal parado. Puedo asegurarles, de hecho, que saldrá mal parado. La Biblia nos relata un caso en el que, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 11 al 17, que dice así, dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal modo que se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y todos tuvieron temor de ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Este acontecimiento deja claro que no cualquiera puede echar fuera demonios. ¿Quiénes entonces pueden hacer frente a los espíritus inmundos? Bueno, pues aquellos a quienes Cristo encargó la misión de realizar esta tarea. No existe ningún texto en el que Cristo encargara esto a todos los creyentes. Generalmente algunos pastores malinterpretan Marcos capítulo 16, del 17 al 18, cuando Jesús le dice a sus discípulos más inmediatos, es decir, a los 11 apóstoles que le quedaban, le dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vieren cosas mortíferas, no les hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, este pasaje lo utilizan y se lo aplican a toda la iglesia, cuando en realidad Cristo no estaba hablando con toda la iglesia. Estaba hablando solo con los apóstoles. Y le dijo, estas señales seguirán a los que creen, porque incluso entre los apóstoles, recuerden que no todos eran verdaderos creyentes, auténticos creyentes. No creían todo lo que el Señor había hecho, ¿no? Pero recuerda que momentos antes le tuvo que decir el Señor a Tomás, Tomás, mete tu dedo en mi llaga y en mi costado y sé creyente, no seas incrédulo. Por eso le dices, estas señales seguirán a los que creen, porque entre los mismos apóstoles faltaba a veces un poco de fe, ¿no? Un vistazo al contexto de este pasaje nos deja ver con claridad que Cristo se refería solamente a los apóstoles. Así que los apóstoles fueron los encargados de echar fuera demonios y de otras actividades que Jesús les encarga. Ahora bien, los apóstoles a su vez delegaron en los pastores solo ciertas áreas del ministerio, porque hay algunas áreas del ministerio apostólico que nadie más podía hacer. Era para aquella época y que los apóstoles lo hicieron, y el libro de los Hechos da testimonio de que fue así, ¿no?
Pero Pablo encargó a Tito de que estableciera ancianos, es decir, pastores en diferentes ciudades, y que les enseñaran, y también a Timoteo, les dice, según Timoteo 2:2, que lo que has oído de mí ante testigo, pues esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar a su vez a otros, etcétera, ¿no? Es decir, los apóstoles delegaron la responsabilidad del ministerio de la palabra en los pastores, no en toda la iglesia. Es muy importante, por eso a las cartas a Tito, a Timoteo, se le llaman cartas pastorales, porque eran a pastores que estaba escribiendo. Y aunque muchos pastores por ignorancia o mala intención usan mal la palabra de Dios, pues nosotros tenemos que aprender a usarla bien. Dicho esto, ¿cómo podemos los pastores echar fuera demonios? ¿Cómo? Bueno, pues del mismo modo que Cristo lo hizo y nos enseña en los evangelios a hacerlo, por medio de la palabra de autoridad de parte de Dios. Es decir, en los evangelios nosotros vemos multitud de pasajes en los que Cristo se enfrenta a personas que están endemoniadas y sencillamente le da una orden y el demonio sale del cuerpo de aquella persona. Porque cuando alguien tiene autoridad, no tiene que ponerse a gritar. No sé si ustedes habrán visto en algunas iglesias, ¿no?, que se ven, bueno, gente o pastores tratando de echar fuera demonios, ¿no? Y se ponen allí a gritar con las venas que se le salen del cuerpo, ¿no? Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, no sé qué, tal. Y bueno, y después no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene autoridad, no necesita gritar. Pasa lo mismo cuando los padres educan a sus hijos, ¿no? Hay padres que se pegan todo el día gritando y los niños nunca le hacen caso. Sin embargo, hay padres que saben educar a sus hijos y cuando los niños se están portando mal, basta con que el padre lo mire y el niño se queda quieto, porque reconoce la autoridad de su padre. Bueno, pues esto es igual. Es decir, cuando alguien tiene autoridad de parte de Dios, no tiene que ponerse a gritarle al diablo, te ato, Satanás, no sé qué, te reprendo. No, sencillamente le dice, sal fuera de esta persona y no vuelvas. Y el diablo sale fuera de esa persona y esa persona queda libre. Pero es muy importante entender que si el diablo entra por el pecado, es por la santidad que se mantiene fuera. Y este es un tema muy amplio, da para mucho hablar, pero bueno, no quiero aburrirles con muchos temas, sino simplemente provocar en ustedes curiosidad, para que a partir de este momento ustedes cojan la palabra de Dios y escudriñen las Escrituras y vean, si quieren descarguen ese libro del que les digo en la página web, que es gratis, lo pueden descargar, imprímanlo o léanlo y a través del teléfono lo pueden ver, lo que sea. Ustedes pueden aprender mucho sobre este tema. Y bueno, yo estoy para poder responder las preguntas que ustedes tengan o que les hayan surgido en este momento, ¿no? Pero antes me gustaría decirles algo. Miren, el objetivo del diablo es destruir vuestras vidas. Porque el diablo sabe que está condenado y que va a pasar toda la eternidad lamentando su rebelión contra Dios. Y como él no tiene solución, porque Dios a él no le permite la salvación, él quiere arrastrar a cuantas más personas, mejor. Pero no es la voluntad de Dios que tú acabes endemoniado o que tú acabes con tu vida hecha polvo debido simplemente a que seas ignorante de estas cosas o simplemente no tengas la suficiente fe. Yo les invito de todo corazón, por favor, tómense en serio estas cuestiones. Dios es real. Ustedes me están escuchando ahora y mi voz tiene detrás, cada una de mis palabras tiene detrás un pensamiento. Yo hablo porque estoy pensando lo que estoy diciendo. Ustedes cuando hablan, las palabras son fruto de vuestra mente, de vuestros pensamientos, pero vuestros pensamientos no se ven.
Podríamos decir que son espirituales en el sentido de que son invisibles. Estamos vivos y la vida es invisible. Por tanto, que no vean la vida no significa que no estén vivos. Que no vean los pensamientos no significa que no piensen. Que no vean a Dios no significa que Dios no esté. Que no vean a los demonios no significa que los demonios no estén. Y tenemos que protegernos. Hay un pasaje en las Escrituras en el que el apóstol Pedro nos dice, en 1 de Pedro 5:7, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor de cada uno de vosotros, buscando a quien devorar. ¿Y a quién devorará? Bueno, pues aquel que esté despistado, aquel que no tenga fe, aquel que no crea, aquel que no se aperciba, porque el que sabe, ese vive avisado, ese vive precavido. Yo les invito a que ustedes piensen en estas cosas, medítenlas. Si les surge alguna pregunta, para eso estoy yo, para responderle con la ayuda del Señor. Pero piensen en estas cosas, porque son cosas importantes. Me gustaría, si me permiten, hacer una oración por todos vosotros, para que Dios os ayude a entender. ¿Amén? Vamos a orar. Padre del cielo, te doy gracias por la oportunidad hermosa que me da, Señor, de compartir este tiempo con mis hermanos. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús, ayúdalos a entender tu palabra. Ayuda a todos y cada uno de ellos. Abre sus ojos espirituales, Señor, para que puedan ver la realidad de lo que estamos hablando, Señor. Ayúdalos a darse cuenta de que gran parte a veces de los problemas que tenemos y que no sabemos por qué vienen, tienen relación con el mundo espiritual. Ayúdalos para acercarse a ti, para conocerte y someter sus vidas a ti, Señor, porque viviendo bajo tu cobertura, bajo tu protección, estamos seguros, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Salva vidas, limpia, transforma, cambia, perdona, libera, Señor, vidas. Yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por el amor de Cristo, que dio su vida por todos ellos. Por favor, Señor, no tenga en cuenta sus pecados, perdónalos, sálvalos, libéralos, que podamos ver un cambio radical en sus vidas, que ellos puedan sentir la libertad que solo tú les puedes dar, Señor, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Amén. Muy bien, recuerden Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, si tienen alguna pregunta, me gustaría poder responderlas. Un momentito, pastor. Ya, la mamá de Kim, quiero preguntar. ¿Ya tienes ahí la de Kim? Una vez. ¿Me completa el cuaderno? Perfecto. La primera pregunta, pastor. ¿Cuántas veces fue Dios tentado por el diablo? Bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos que Cristo fue tentado en todo, mas no pecó. De modo que, aunque vemos en los evangelios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, vemos que Cristo fue llevado al desierto para ser tentado, pero Cristo fue tentado a lo largo de toda su vida. Fue tentado muchas veces y de muchas maneras, porque Él fue tentado en todo, no solo en aquellas tentaciones que vimos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, sino en muchas otras ocasiones debió ser tentado. Y Él no pecó, lo cual es
una clara demostración de que se puede vencer la tentación. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Otra pregunta. ¿Es posible que Dios nos asigne ángeles protectores? Sí. Si somos creyentes, sí. Si eres hijo de Dios, sí. En Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice que los ángeles son ministros que sirven a favor de los que somos herederos de la salvación. Son espíritus ministradores a favor de los que somos herederos de la salvación, es decir, de los hijos de Dios, ¿no? Por tanto, sí, ellos, los hijos de Dios tienen asignados ángeles que le protegen. Aparte de que el mismo Espíritu de Dios nos guarda, ¿no? ¿En qué contexto o a qué se refiere que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar? Se refiere a que está alrededor nuestra buscando ocasión para tentarnos y por medio del pecado llevarnos lejos de Dios, porque cuando nos alejamos de Dios, ahí es que el diablo puede destruir nuestra vida. ¿Cómo? Pues como explicábamos antes, a través de la mentira. Por ejemplo, te va a convencer de que te conviene hacer algo malo y realmente después, cuando has hecho aquello malo que el diablo te dijo que no pasaba nada, después vienen las consecuencias y entonces te destruye, ¿no? Por ejemplo, muchos jóvenes están cayendo en las drogas, porque les dicen, no, un porrito, no pasa nada, esto tú lo dominas, esto tú fumas cuando quieres, si no quieres lo dejas, y yo controlo, te dice, te convence de que tú controlas, de que no pasa nada, un porro nada es, yo lo dejo cuando quiero, pero la verdad es que poquito a poco te va enredando y es como una cadena que te va aprisionando y cada vez tienes menos libertad. Y en el fondo, quien se involucra en las drogas sabe que las drogas son malas, pero si te convence, no, no pasa nada y tal, pues ya es como si el diablo te hubiera dado un zarpazo. Porque una vez que las pruebas, una vez que estás en la droga y tal, ya te va a costar salir. Y esta es una realidad que muchísimas personas padecen y sufren, ¿no? No conozco gentes que lleven tiempo en la droga y que no quiera salir de la droga. No conozco gente que se haya rehabilitado que no hubiera querido rehabilitarse, porque realmente las drogas te destruyen. Y eso es solamente una cosa, ¿no? Cuando hablo de droga, hablo del alcohol, hablo de la pornografía, hablo de la cocaína o hablo de cualquier otra droga, ¿no? Droga no es solamente un compuesto químico que yo me meto en el cuerpo, ¿no? Sino que es todo aquello que me domina, todo aquello que me perjudica y que yo no controlo, ¿no? A pesar de que el diablo te quiere convencer de que sí, ¿no? No, 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 mire, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devorará? Pues aquel que crea sus mentiras. No, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Mira, ¿por qué no nos ponemos a vender? Nos vamos a hacer un dinerito rápido, sencillo, vamos a ganar un montón de pasta, esto no pasa nada, y después te pilla la policía y te meten un montón de años en la cárcel y no pasaba nada, pues sí que pasa. Entonces, mira, hay quien hace verdaderas burradas, bestialidades, pensando que no pasa nada, pero sí pasa. Y cuando el diablo te convence de hacer algo mal, después de que has caído, él primero te pone la cáscara de plátano y te empuja. Y después de que te ha tirado al suelo, te pone el pie en el cuello y te dice, ¿y ahora qué? Ahora eres mío. Entonces, ese es el modo de actuar del diablo, ¿no? Primero te tienta, después te aplasta y te destruye, ¿no? Destruye tu familia, destruye tus relaciones, destruye tu trabajo, destruye todo lo que tú eres. Tu propia autoestima te destruye. Pero recuerden que hay solución. Cristo es la solución para todo eso. Otra pregunta, pastor. ¿Cuál es la suficiente protección espiritual? Bueno, Santiago 4:7 lo dice claramente, someteos pues a Dios.
resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la suficiente protección espiritual. Cuando una persona se somete a Dios, quiere decir, vive conforme a la voluntad de Dios, está bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, cuando tú te pones, es como los polluelos cuando buscan la protección de las alas de la mamá, ¿no? Cuando tú buscas la protección de Dios, como dice Pablo en Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. O sea, Satanás no tiene poder alguno contra nuestras vidas si Dios está de nuestra parte. Si Dios está conmigo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque Dios y yo somos mayoría. No hay nada ni nadie que pueda hacerle frente a Dios. Ni el diablo, ni todos los demonios del infierno. Por tanto, ¿cuál es la protección suficiente? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, someternos a Dios, resistir la tentación. Y bueno, así el diablo no le queda más remedio que huir. Santiago 4:7, recuérdenlo. ¿Por qué Dios no destruye al diablo si Él lo creó? Él puede destruirlo y así destruiría a todo lo malo de la tierra. No destruiría todo lo malo de la tierra. ¿Puede Dios destruir al diablo? Claro. ¿Por qué no lo destruye? Pues porque de alguna manera nosotros sabemos que Dios sabe más que nosotros. Dios tiene un macro plan. El diablo sirve simplemente como un elemento de juicio, como un elemento de prueba. El diablo sirve a Dios para ver quiénes realmente se someten a él y quiénes no, quiénes realmente le aman y quiénes no. O sea, el diablo cumple una función, la función de determinar si alguien es creyente o no lo es, si alguien ama a Dios o no, si alguien se somete a la voluntad de Dios o no. Por eso, ¿podría Dios destruirlo? Sí, pero entonces los hombres quedarían sin esa capacidad de poder, no capacidad, sino no tendrían esas tentaciones que ahora mismo tienen y que es lo que demuestra, lo que te da la oportunidad de demostrar que tú quieres estar con Dios. Es necesario. Dios nos hizo libres por eso. Para que un ser humano fuera libre, tiene que poder escoger entre el bien y el mal. Tiene que poder decidir si obedecer a Dios o rebelarse contra Él. Esa libertad, ese libre albedrío que Dios le dio al ser humano, es lo que sirve para determinar nuestras decisiones. Para que tú seas moralmente libre, tienes que poder decidir. Y el diablo simplemente es un elemento que está ahí para crear una corriente contraria a la voluntad de Dios. Pero tú decides si te dejas arrastrar por esa corriente o si te pones del lado de Dios. No podemos culpar a Dios por lo que, no podemos culpar al diablo por lo que hacemos. Hay muchas personas que culpan al diablo de todo, ¿no? Dicen que un día encontraron al diablo en un parque llorando y alguien pasó por allí y le preguntó, pero Satanás, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras tan desconsoladamente? Y dijo, porque la gente no para de pecar y de echarme la culpa a mí, ¿no? Es decir, somos nosotros los que tomamos nuestras decisiones. Somos nosotros los que decidimos si obedecer a Dios o rebelarnos contra Él. Tú no tienes por qué hacerle caso a Satanás. Que Satanás exista no quiere decir que tú tengas que dejarte manipular por él. Que Satanás sea malo no quiere decir que tú tengas que serlo. Dios te ha hecho a ti con la capacidad de decidir si quieres hacer el bien o el mal. Que Satanás exista a ti no te estorba ni te afecta en nada. Eres tú, con tus decisiones, el que decide a quién quieres creer, a quién quieres obedecer. ¿Qué hay de cierto? No. ¿Qué hay de cierto que cuando muéramos en Cristo estamos dormidos? Y cuando muramos... Cuando morimos,
En Cristo estamos dormidos. Estamos dormidos. Sí, que es cierto que cuando No, morimos, eh, estamos en Cristo. bueno, estamos dormidos de cara a los que quedan vivos. ¿Ok? Cuando alguien muere se dice, por ejemplo, en las catacumbas romanas, saben que los cristianos del primer y segundo siglo estuvieron perseguidos. Entonces ellos se tuvieron que esconder en las catacumbas romanas, ¿no? En los subsuelos de Roma, ¿no? Y en esos túneles hay muchísimas nichos donde enterraban a los que iban muriendo, ¿no? Y en algunas lápidas se dice, está inscrita, aquí duerme el hermano tal que espera despertar en la resurrección, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de los vivos, el que está muerto decimos que ha pasado a dormir, está dormido, un sueño del que pronto despertará, ¿no? Pero en realidad no es así. En realidad, cuando cerramos nuestros ojos aquí, si eres cristiano, los abres directamente en la presencia de Dios. Es un abrir y cerrar de ojos, es decir, es un parpadeo. Tú no permaneces dormido hasta el tiempo futuro, no pasas inmediatamente a la presencia de Dios, porque Pablo dice que estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor, ¿no? Pastor, aquí me hacen una pregunta. La literatura de doble A nos habla de una divina providencia. ¿Qué nos habla la Biblia al respecto? A ver, Dios, bueno, no sé quién es doble A, pero la... Doble A se refiere a la literatura de Alcohólicos Anónimos. Ah, entiendo. Vale. La divina providencia es simplemente la voluntad de Dios establecida en su palabra, ¿no? Tengan en cuenta que el fundador de Alcohólicos Anónimos era cristiano y que gran parte de ese programa de rehabilitación del alcoholismo está basado en textos bíblicos, ¿no? Hay mucho de ese programa que está basado en textos de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿no? Por tanto, cuando se habla de la divina providencia, se refiere a lo que Dios ha establecido que deba ser, lo que Dios ha establecido que deba producirse, ¿no? Eso es la divina providencia, ¿no? Gracias, pastor. Hay otra pregunta que dice, ¿qué significa odiar al pecado pero no al pecador? Bueno, es una frase de Gandhi, ¿ok? Dios odia el pecado pero ama al pecador. Eso es porque la palabra de Dios demuestra claramente que Dios amó a todos los seres humanos, nos amó aun cuando éramos pecadores. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó, siempre en pasado, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, Dios amó a todo el mundo y quiso salvar a todo el mundo. Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios ha establecido una condición para dar o otorgar la salvación a alguien, para que Dios te otorgue el perdón de tus pecados y te otorgue la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Tú has de creer en Cristo Jesús. Y esto es muy importante. Sin esa condición es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, en ese sentido, solamente por fe podemos obtener el perdón de nuestros pecados, la paz para con Dios. En esa misma pregunta nos pusieron que eso lo dice en Juan 10:11. No. A ver, leamos Juan 10:11. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí no dice nada de eso.
No hay ni un solo texto bíblico en la Biblia que diga que Dios ama al pecador aborreciendo el pecado. A ver, Dios amó al pecador. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo... ¿Me escuchan? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 30 al 31, dice claramente que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por tanto, Dios amó al mundo y entregó a su Hijo. Pero una vez que Él entregó a su Hijo, Él demanda que todos crean en Cristo. Y el que no crea en Cristo, Dios lo aborrece. Así está escrito en la palabra de Dios en multitud de pasajes. Dios aborrece al derramador de sangre. Dios aborrece al de lengua mentirosa. Dios aborrece al que practica el pecado. Dios aborrece al lujurioso, al que abandona a la mujer de su juventud y se va con otras. Dios aborrece al pecador que no se arrepiente. No, Dios no ama al pecador. Amó al pecador y entregó a su Hijo por el pecador. Pero ahora demanda al pecador que deje de serlo o Dios le condenará al infierno. No sé si he sido lo suficientemente contundente. Quería ser contundente. Porque es una mentira que está basada en una frase de Gandhi. Gandhi no es cristiano, Gandhi es un filósofo hindú que, bueno, creía, era pacifista y demás, era un hombre inteligente, pero en algunas cosas, bueno, cuando él habla de Dios, él no habla del Dios cristiano, él habla de su Dios, ¿no? Y del Dios cristiano él sabía muy poco. Por tanto, en este sentido, esa frase de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, no es verdad. Gracias, pastor. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿es cierto que todos los que están en las tumbas serán resucitados? Eso dice que lo dice en Juan 5, 28 y 29. Y también en Daniel 12, versículo 2, dice que todos los que están bajo el polvo de la tierra serán despertados, uno para confusión perpetua y otros para vida eterna, ¿no? Por tanto, sí, todos van a ser resucitados. Unos para salvación y otros para condenación. Aquí hay otra que dice, ¿por qué manda Dios a la gente al infierno? Es que tienen la duda de Ezequiel 18, 23. Bien, leamos Ezequiel 18, 23, porque es importante que siempre que usamos la escritura, la usemos en su contexto. Ahí dice, quiero yo la muerte del impío, dice el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Dónde dice que Dios quiere enviar a la gente al infierno? La Biblia dice que Dios no quiere que la gente se condene. Aquí dice otra pregunta de una visita. ¿Es posible que el diablo utilice palabras o algo para hacer caer enemistades entre las personas que leen la Biblia? Claro, el diablo va a usar todas las artimañas que él tenga a su disposición para engañarte, para empujarte a hacer lo incorrecto, para llevarte a que desobedezcas a Dios, para alejarte de tu familia, para alejarte de tus responsabilidades, para convertirte en una mala persona. Él va a tratar por todos los medios de convencerte de que hagas lo malo, porque haciendo lo malo, él tendrá autoridad sobre tu vida y te destruirá. Aquí hay otra pregunta de una visita que dice, ¿es verdad que ya estamos en los últimos tiempos? Sí, absolutamente. Fíjense, les voy a leer un pasaje de las Escrituras que habla justamente de los últimos tiempos y ustedes me dicen si estas cosas se están dando o no, ¿vale? Esto fue escrito por el apóstol Pablo hace casi 2000 años, es decir, en el siglo I, ¿ok? Allá por el año 50 y tantos, Pablo escribe esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice,
también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, es decir, sin fe, sin afecto natural, es decir, homosexuales, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Existen personas así ya? ¿Sí o no? Esto es parte de los últimos tiempos ya. Juan hace 2000 años dijo, porque estábamos en los últimos tiempos, y hace ya 2000 años que él lo dijo. Así que si hace 2000 años eran los últimos tiempos, estamos mucho más cerca del fin. Gracias, pastor. Le tengo la última pregunta. Dice, en Deuteronomio 5:16 me habla de los 10 mandamientos. Y hay uno que me dice que no matarás. Y en Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo hasta matar. Muy bien. El libro de Eclesiastés, ya lo expliqué, creo que fue la semana anterior o la anterior, expliqué que es un libro que escribió el rey Salomón como fruto de sus investigaciones. Él era un hombre muy sabio y se dedicó a investigar el comportamiento humano. Él estudiaba al ser humano. Y bueno, sabes que en aquella época, en aquel tiempo, estamos hablando aproximadamente 1000 años antes de Cristo, era habitual que los reyes en tiempos de primavera sacaban sus ejércitos y se iban a conquistar sus tierras. Se peleaban unos contra otros para conseguir vencer al enemigo, sacar beneficio y si conseguías derrotarlo, pues ese enemigo te tenía que pagar tributo a ti. Bueno, esto era habitual en aquella época. Entonces, Salomón lo que está explicando es lo que él ve. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, un tiempo para amar, para matar, para destruir. Él está explicando lo que el hombre hace, no que sea bueno o que sea malo. ¿Okay? No está diciendo que tengas que matar. Lo que está diciendo es que el hombre mata. Es un reportaje, es como si fuera un documental de lo que el ser humano hacía en aquella época. Eso es el Eclesiastés. Pero el Eclesiastés justamente termina en el capítulo 12, en los últimos versículos, del 13 al 14, se nos dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda cosa, sea buena o sea mala, junto con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por tanto, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y los mandamientos de Dios dicen, no matarás. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿me puede explicar Hechos 16:31? Y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvado tú y tu casa. Sí. Cuando el apóstol está diciendo esto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, es muy importante entender que esto es una traducción castellana de un escrito griego, ¿ok? Entonces, una traducción más literal sería, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si tu casa cree, también serás salvo, ¿ok? Es decir, es la fe lo que salva, ¿ok? Es la fe lo que salva. Y es muy importante tener en cuenta que nadie se salva por la fe de los padres. Cada persona que quiera salvarse tiene que salvarse por sí mismos. Entonces, la cuestión es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa si también cree. ¿Ok? Porque la fe es la condición sin la cual nadie
verá al Señor, ¿no? Juan 3:36 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no solamente no tendrá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, ¿no? Por tanto, la fe es siempre el requisito imprescindible, es la condición sine qua non que Dios ha establecido para que alguien pueda ser salvo. Todo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento se resume justamente en ese mensaje. Dios quiere que todos se salven, pero no salvará a todos, sino solamente a aquellos que crean en Jesús. Ese es el resumen del Evangelio. Otra pregunta, pastor. ¿Por qué Dios permite todo lo malo, que se han violado a los niños, todo esto? ¿Por qué Dios permite lo malo? Por amor a la humanidad. ¿He entendido bien la pregunta? ¿Que por qué Dios permite lo malo? Esa es la pregunta. Marcelino, ¿me puedes confirmar la pregunta? Sí, esa es la pregunta, pastor. Bueno, Dios permite lo malo por amor a la humanidad. Porque recuerden que lo malo no lo hace Dios, lo hace el ser humano. Por tanto, si Dios quisiera acabar con el mal, tendría que empezar por acabar con el ser humano que lo hace. Y ahí es donde está y radica el problema. Es decir, ¿dónde ponemos la línea? Porque en realidad, si somos sinceros con nosotros mismos y con Dios, todos somos malos. Todos hacemos mal. No hay nadie que no haga mal. No hay nadie que siempre haga el bien y nunca peque. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 lo deja claro. No hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. Todos hacemos daño a alguien, aún sin querer. Todos mentimos, todos hemos hecho daño, nos hemos olvidado de cosas importantes, hemos hecho, bueno, lo que no debiéramos o hemos dejado de hacer lo que debíamos. Por tanto, si Dios quisiera acabar con la maldad, tendría que acabar con la humanidad. Por eso Dios no lo hace. Ahora, que Dios no acabe con la humanidad, que no acabe con el mal por no acabar con la humanidad, no significa que Dios no va a exigir a la humanidad, a cada ser humano, que pague las consecuencias de sus pecados. Es decir, Dios va a demandar a todos la responsabilidad de sus pecados, a menos que creas en Cristo y te arrepientas, en cuyo caso Dios no te va a demandar más nada, porque Cristo pagó por tus pecados. Si tú crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, Dios te va a perdonar. Cuando llegues a su presencia, Dios no te va a preguntar por qué hiciste esto o aquello. Ya te arrepentiste, pediste perdón, Dios te perdonó, se saldó la deuda. Cristo pagó por ti. No te va a reclamar nada, pero si tú no crees en Dios, si tú no crees en Cristo, si no te has arrepentido, si no le has pedido perdón a Dios, si no has confesado tus pecados, tendrás que rendir cuenta delante de Dios de todos y cada uno de ellos. Pastor, quiero presentarte a una amiga que vino hoy a escucharte. Ya le habíamos hablado de ti. Quiero decirte algo, pastor. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Me llamo Ángeles. 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 Lo que quiero decirte es muchas gracias por la gran labor que estás haciendo. Sí. Muchas gracias. Ángeles, no tiene que dar las gracias. De verdad que soy yo quien se siente agradecido por la oportunidad que me dan de poder compartir este tiempo con todos. De verdad que para mí eso es un privilegio, para mí es una oportunidad hermosa. Y yo lo disfruto porque yo amo a mi Señor y hablar de mi Señor. De modo que de verdad que para mí no me cuesta absolutamente ningún esfuerzo y no hago nada extraordinario, sino al contrario, yo me siento agradecido de que Edgar me permita tener este tiempo con vosotros cada viernes. Así que gracias más bien. Yo quiero decirte aquí enfrente de todos que Dios a ustedes como varones les dio un gran privilegio de mandar
de que Cristo sea la cabeza del varón y del varón sea su esposa es, su cabeza es su varón. Sin embargo, desgraciadamente el enemigo los ha engañado como les has enseñado y han delegado esa gran responsabilidad de varones. A mí me gusta mucho amar a Dios, amo a Dios por sobre todas las cosas, por encima de todo y de todos. Pero hay algo bien importante, a mí sí me gusta compartir, a mí sí me gusta enseñar, a mí sí me gusta ser trabajadora de Cristo. Pero ese papel les corresponde a los varones. Desafortunadamente yo no soy varón, sin embargo, en la primera oportunidad que yo tengo, yo comparto la palabra de Dios. No como prédica, pero sí como evangelizando, ¿no? Y algo que quiero decir en frente de todos ellos es que ellos pueden recuperar esa dignidad, ese papel de varones, ese papel que Dios les ha dado, esa potestad y que por las drogas, por el engaño del enemigo, lo han perdido ante sus esposas, ante sus hijos, y que pueden recuperarlo mostrando. Quizá muchos de ellos no les enseñó sus padres de Cristo, y por eso estamos como estamos, ¿no? Porque mucho tenemos que ver los padres, pero yo te agradezco de todo corazón lo que tú haces. Justamente es lo que tratamos a través de estas reuniones, lo que tratamos de hacer es mostrarles cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Si ellos consiguen acercarse a Dios, Dios se encarga de ordenar cada área de su vida, ¿no? Pero lo primero que ellos necesitan es restaurar su relación personal con Dios, porque una vez que ellos estén cerca de Dios, ya Dios se encarga de ir sanando y restaurando cada área, su familia, primero su vida, después su familia, su pareja, sus hijos. Ellos van a tomar la posición que les corresponde en el momento que primero restauren su relación con Dios. De modo que gracias, Ángeles, por tu labor y por lo que haces, y créeme que el hecho de que seas mujer no significa que no puedas enseñar, ¿ok? Las mujeres, hombres o mujeres, podemos compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y el conocimiento que tengamos de la palabra. Dios no hace acepción de personas, y mucho menos en razón de sexo. Para Dios lo mismo es un hombre que una mujer. Y Pablo lo dice claramente en Gálatas capítulo 3, versículo 28. En Cristo no hay ni varón ni mujer. Todos somos iguales. Así que ánimo, a seguir adelante, Ángeles. Dios te bendiga muchísimo, mi hermana. Dios te bendiga. Igualmente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O ya se terminó la pregunta? No, ya. Profesor, pásale el canal. Ahí viene mi cuñada. Te voy a presentar a mi cuñada, Pastor Nicolás. No, mi hermano, mire. Ya está. Ya. Pastor, Dios lo bendiga. Igualmente, mi hermano. Pastor, referente a la pregunta que hizo mi hermano Marce, de que de alguna forma, si yo soy salvo, los de mi casa serán salvos. Pero si hay, yo digo, bueno, yo creo, no sé, hay algo bueno que yo crea en el Señor Jesucristo y voy a dar un buen ejemplo o voy a dar un buen testimonio para que los de mi casa crean, o sea, puede ayudar o puede beneficiar. Evidentemente puede ayudar, pero no hay garantía de que. El problema es que algunos lo interpretan como si fuera una garantía de que si tú crees, tus hijos se van a salvar. Y esa garantía no está en el texto. La idea que transmite el pasaje es que es necesario la fe para la salvación. Porque imagínate, por ejemplo, ¿no? Si tomamos el caso de Samuel, por ponerte un ejemplo, ¿no? Un hombre de los pocos personajes bíblicos de los que no se dice ningún pecado en toda la Biblia. Por eso Samuel es un tipo de Cristo, ¿no? El hombre que sirvió a Dios desde chiquitito hasta su ancianidad, hasta su muerte ya anciano. Aún así, cuando él ya es anciano, el pueblo pide un rey porque los hijos de Samuel no seguían los pasos del padre. Yo estoy seguro de que Samuel, como hombre responsable de Dios que era, le debió dar testimonio, le debió dar ejemplo, le debió corregir, enseñar, y aún así sus hijos no siguieron sus pasos.
Por tanto, creer en Dios es algo que es intransferible. Es decir, la fe es exigida por Dios para todos y cada uno de los seres humanos. El que quiera salvarse debe depositar fe y confianza. Por tanto, en este sentido, mi fe, ya quisiera yo que mi fe salvara a mis hijos, pero no, mis hijos deben tener su propia fe, deben creer en Dios si quieren salvarse. De lo contrario, por mucha fe que yo tenga, ellos serán condenados a menos que ellos también crean. Está bien. Pues eso es todo, pastor. Muchísimas gracias, Edgar. No, yo te mando un abrazo, un fuerte abrazo. Muchas gracias por tus oraciones, por tu comprensión, por tu tiempo. Y te espero ver el viernes. Muchas ganas ya. Ya quiero que llegue el viernes. Muchas gracias, Edgar. Gracias. Que Dios te bendiga, pastor. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia. Gracias por vuestra comprensión, por vuestro estar ahí pacientemente. Deseo de verdad que Dios les bendiga muchísimo. Por eso, si me permiten, quisiera hacer una oración para que de alguna manera Dios siga obrando en vuestras vidas. Padre del cielo, yo quiero rogarte, Dios, tú que eres todopoderoso, tú que no hay nada que sea imposible para ti, ni siquiera difícil. Quiero rogarte, Señor, por favor, pon tu mano poderosa sobre cada una de estas personas. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Ten misericordia de todos y cada uno de ellos. Por favor, Señor, perdona sus pecados. Ayúdalos abriendo sus ojos, sus mentes, sus corazones a la verdad de tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga una obra hermosa, convenciéndolos de pecado, de justicia, de juicio, para que ellos puedan abrir sus corazones a ti y entregarse por completo a ti, Señor. Para que, sometiéndose a tu voluntad, tú puedas bendecirlo, puedas sacarlos de donde ellos están, para que puedas hacer una obra hermosa y a través de ellos puedas obrar, no solo en sus vidas, sino en la de su familia, en la de las personas que les rodean. Que cada uno de ellos pueda ser un luminar, que allá donde vaya, Señor, tú lo puedas usar como instrumentos de bendición. Que cada una de esas familias que están ahí representadas cambien y sean transformadas en mejores personas, mejores familias, que puedan ayudar a otros a encontrarse contigo. Señor, bendice tu obra en México. Bendice tu obra ahí, Señor. Gracias por Edgar, por sus colaboradores, por la labor que están realizando. Gracias por Pedro, por Marcelino, gracias por cada una de las personas que están ahí, Señor. Glorifícate, oh Dios, glorifícate. Que tu nombre que está sobre sus vidas sea santificado. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús, dándote gracias de antemano, porque sé que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, Dios les bendiga. Adiós. Bueno, chavos. Adiós. Adiós. Bendición, Martín. Chao. Dios te bendiga. Chao. Adiós, Pedro. Un abrazo.